La Gran Manzana, la capital del mundo, ciudad gótica, la ciudad de los sueños, la ciudad que nunca duerme, Nueva York como nunca te lo habían contado. Estoy 100% más que seguro que la mitad de la población mundial conoce algo sobre Nueva York. Y es que esta ciudad obtuvo su popularidad y fama luego de convertirse en potencia económica y el epicentro financiero en el mundo. Originalmente llamada Nueva Ámsterdam por los neerlandeses en el 1624 y luego nombrada Nueva York por los británicos en honor al duque de George en el 1664. Actualmente cuenta con más de 8 millones de habitantes y 2 millones de ratas, lo que le da el título de ser la ciudad más poblada en todos los Estados Unidos. Y gracias a que un 40% de toda la población es de origen extranjero, se hablan más de 800 lenguas en esta ciudad, lo que le da el título de ser la ciudad lingüística más diversa en todo el mundo. Nueva York no solamente es Manhattan, sino que este se conforma de 5 condados o boroughs, como se les suele llamar, y entre estos está Manhattan, que es el más popular de todo y el más conocido, donde vamos a encontrar más del 90% de todas las actividades que hacer en esta ciudad, pero también está el Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island, que pocos conocen. La Estatua de la Libertad fue un regalo de los franceses a los Estados Unidos para la conmemoración de sus primeros 100 años de independencia. Por cierto, hice un video subiendo hasta la corona de la estatua, por si les gustaría verlo, pues enlace en la descripción. Nueva York es una ciudad que siempre está en constante crecimiento y sus calles e hitos van evolucionando. La famosísima calle 42 o la Times Square, mucho antes de convertirse en lo que hoy es la calle de las luces y de las vallas publicitarias, era muy diferente y se le conocía como Long Acre Square. El nombre Times Square es gracias a la revista o periódico The New York Times, cuando estos se mudaron a este edificio aquí a mis espaldas en el 1904, que es el mismo edificio en el cual se baja la bola al final del año en lo que es Times Square. El Empire State es uno de los edificios más icónicos en toda la ciudad, y esto es gracias a que ese fue el edificio más grande en todo el mundo durante casi 40 años, desde 1931 cuando fue su inauguración hasta el 1970 cuando se terminó la primera torre de las Torres Gemelas. Al día de hoy esta ciudad se sigue sorprendiendo al mundo con sus grandes rascacielos y sus estructuras impresionantes. Las cosas que caracterizan esta ciudad está el parque más famoso y más conocido en todo el mundo. Central Park, aparte de ser famoso por su ubicación y su majestuosidad, también tiene el título de ser el lugar o ubicación más filmada en todo el mundo, apareciendo en películas, series, documentales, reportajes, anuncios y fotografías a nivel mundial, y recibiendo más de 40 millones de visitantes todos los años. Aparte de que es el hogar de dos de los equipos de béisbol más grandes y populares en todas las ligas mayores, los Mets y los Yankees de Nueva York. Si llegaste hasta esta parte del video y aún no le has dado like o te has suscrito si eres nuevo, pues creo que este sería un buen momento. Y así puedes ayudar al algoritmo a que se los recomiende a más personas. Esto no me hará más rico, pero sí que me hará muy feliz. Dentro de todo el caos y todos estos grandes edificios que conforman esta ciudad, se encuentra el barrio latino más grande del mundo, mejor conocido como el Spanish Harlem o el barrio, donde su población mayormente es puertorriqueña. Vive la población judía más grande fuera de todo Israel y la población china más grande fuera de toda Asia.
es mucha la gente que vive en esta ciudad. Si pensaste que en tu ciudad o país viven personas adineradas, pues le cuento que esta ciudad cuenta con casi 1000 millonarios y casi 100 multimillonarios, lo que se le conoce como billonarios en este país. Y sí, le da el título de ser la ciudad con más millonarios en todo el mundo. Por cierto, hice un video hablando sobre esto y en el lugar donde viven más millonarios en la ciudad de Nueva York. Algo que hace Nueva York una ciudad increíble es lo fácil que es recorrerla, ya que cuenta con uno de los sistemas de transporte más grande en todo el mundo, y es que el subway, o el tren como se le suele conocer en esta ciudad, es el sistema de transporte subterráneo más grande en todo el mundo, contando con más de 470 estaciones, conectando 4 de los 5 condados sin necesidad de salir de las estaciones. Ojo, el más grande, no el más largo. A este puerto de acá se le conoce como The Seaport, lugar que era el destino final del Titanic si no se hubiese hundido, y acá mismo a la entrada está un monumento en la memoria del Titanic. Pero este lugar es mucho más conocido por el gran mercado de pescado Fulton, que estaba ubicado en ese lugar, que por el puerto donde debía de arribar el Titanic. Los puentes son una de las invenciones más increíbles en toda la humanidad, y es que mover cantidades de personas de un lado a otro con completa facilidad no es un trabajo muy fácil que digamos, y esta ciudad cuenta con puentes muy emblemáticos y muy conocidos a nivel mundial, como por ejemplo el puente Verrazano es el puente colgante más largo en todos los Estados Unidos, el George Washington es el puente más transitado en todo el mundo, y el Brooklyn Bridge, el cual es el primer puente colgante construido con cuerdas de acero en el mundo, aparte de que este es un ícono en la cultura popular a nivel mundial. Y es que este puente se construyó con la intención de conectar dos ciudades, Brooklyn y Nueva York, ya que Brooklyn no perteneció a Nueva York hasta 1898, y de ser Brooklyn una ciudad independiente a Nueva York, sería la cuarta ciudad más poblada en todos los Estados Unidos, ya que este condado cuenta con casi 3 millones de habitantes por sí solo. Como alguien alguna vez dijo, no solo de pizza vive el neoyorquino, sino también de hot dog, o creo que así va la cosa. Lo que sí bien sabemos es que Nueva York no solamente se caracteriza por sus grandes rascacielos y sus edificios y estructuras magníficas, sino que también eso es una ciudad que se caracteriza por la cultura culinaria que tiene, y es que esta ciudad cuenta con más de 20,000 restaurantes, lo cual te faltaría vida para recorrerlos todos sin repetirlos, y donde la pizza estilo Nueva York y el hot dog son de los platos más consumidos en toda la ciudad y de los más auténticos entre todos. Qué rica que está. Si pensabas que en esta ciudad solo los rascacielos eran exclusivos para la alta sociedad y los más ricos, pues le cuento que durante mucho tiempo, desde su fundación, el cementerio Woodland, que está ubicado en el Bronx, fue un lugar exclusivo para los más ricos y los famosos de esta ciudad, donde esos demostraban sus riquezas en sus grandes mausoleos y tumbas que eran diseñadas por arquitectos muy reconocidos de la época. Mínimo, ellos pensaban que en el infierno iban a tener un VIP. Hoy en día podemos encontrar tumbas de figuras y celebridades de todos los tiempos, incluyendo la reina de la salsa, Celia Cruz. La verdad, esta ciudad tiene bastante para ofrecer, y si piensas que me faltó algo para agregar a esta lista, pues déjamelo en los comentarios. Y bueno amigos, muchas gracias por haberme acompañado en un video más. Espero que les haya gustado, se hayan divertido y lo más importante, que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse, darle like y compartir con todos sus amigos. Chaito.